Tercer día del triduo de preparación, la mañana 13 de mayo, que conmemoramos la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, 13 de mayo de 1917 en Cova da Iria. Y vamos a recordar el diálogo que hubo, sobre todo entre la Santísima Virgen y la portavoz de los tres del grupo, que era Lucía, que era la mayor. Y tenemos a la Virgen que se aparece y lo primero que le dice es: no tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunta a Lucía. Soy del cielo, responde ella. ¿Y qué es lo que usted quiere de mí? Vine a pediros que vengáis aquí, 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Esta misma hora se refiere al mediodía. ¿Usted me sabe decir si la guerra aún durará mucho tiempo o se acabará en breve? No te lo puedo decir aún, mientras no te diga también lo que quiero. Y yo también voy a ir al cielo. Sí irás. Y Jacinta también. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. ¿Y María das Neves ya está en el cielo? Sí está. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiere enviar en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Vais pues a tener que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Fue pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios y lo que siguió, cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa que expedía de ellas como un gran reflejo, que penetrándonos en el pecho, en lo más íntimo del alma, nos hacía ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora agregó: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Bueno, fundamentalmente, este diálogo está sacado de la primera a la cuarta memoria. Hay que recordar que solo Lucía escribió por orden, se lo pidieron, 4 memorias. Estas son de la primera a la cuarta. Y hay una parte, cuando pregunta sobre la guerra, que eso no está en las memorias, sino que fue el interrogatorio que le hizo el párroco a los videntes el 27 de mayo de 1917. Agregó eso. Todo esto está en el santuario de Fátima, toda esta documentación. Bueno, vamos a todo lo que ha sido dicho. Primero recordamos que hubo una preparación. La preparación es una preparación sobre esta realidad que habla de este tiempo especialmente, que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y que Jesucristo es Dios, y que Dios debe ser adorado. Pero también hay un mensaje muy importante, que ya estaba dado por el ángel, no sabemos, 1 año, 2 años antes, que es el de reparación y es el de intercesión. Y decíamos, como la última vez, que van juntos porque la justicia de Dios, que es su propia santidad, exige reparación a la ofensa cometida contra Él. Y por otro lado, la misericordia de Dios, que quiere que los que lo ofenden, que van al mismo infierno, se salven, y para eso piden intercesión, para Él darle mayores gracias, para que al final se revean, se conviertan. Pero siempre va a quedar,
por supuesto, ese espacio de la libertad del hombre, pero le dará gracias aún mayores. Lo primero que dice la madre, no tengáis miedo. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede tener miedo de ella, no? Pero les reasegura. Ellos, los chicos, decían que el ángel, la aparición del ángel los dejaba después sin fuerzas, era tan potente y tan temible, y que después ni siquiera entre ellos comentaban nada, quedaban en total silencio. En cambio, la aparición de la Virgen es otra cosa, es la madre, es la que da esa seguridad, esa alegría, y que uno se queda mal porque ella se fue, ¿no? Porque cuando termina la aparición y después comentaba. Y aquí le pregunta, quizás lo intuía Lucía, pero ¿de dónde es usted? Es decir, se daba cuenta que evidentemente no era de esta tierra, ¿no? Y soy del cielo, soy del cielo. Qué grande, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar que nuestra madre es del cielo y que desde el cielo nos cuida. Esto que ellos están viendo y que están experimentando, nosotros no lo experimentamos, pero también es una realidad para nosotros. En este mismo momento que yo estoy hablando, ella no está ausente. Y cuanto menos está ausente en los momentos que más lo necesitamos, que más le pedimos su auxilio. ¿Y qué es lo que usted me quiere? Esto es lo que dice aquí, yo lo traduje como qué es lo que usted quiere de mí. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su deseo? Y se viene a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos. El día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Y después volveré aquí una 7ª vez. Son las 7 veces que aparece la Virgen ahí, casi consecutivos, pues casi siempre el 13, menos en agosto, que los chicos son secuestrados, y después la última vez será el 13 de octubre, ahí en Covadonga. Y después la pregunta, claro, ella viene del cielo y yo voy a ir al cielo, yo también voy a ir al cielo, le dice Lucía. Y dice, sí, irás. Y Jacinta también. Y Francisco debe haber sido un poco travieso, porque la Virgen dice, sí, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Las niñas parece que eran más proclives a tener un camino más, no sé, inocente, no sé cómo decirlo, pero hay una razón por la cual, como diciendo, no se está portando bien en ese momento. Después, Francisco, sabemos la gran conversión que tuvo y cómo se quedaba calladito, de todo esto después que la Virgen les muestra el infierno. Pero cómo se queda, cómo trata de consolar al Señor, también un gran santo Francisco. Y aquí estas preguntas. María de las Neves ya está en el cielo, sí. ¿Y Amelia? Uy, 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 uy. Amelia no. Amelia está en el purgatorio, hasta el fin del mundo. Amelia era una jovencita, una adolescente cuando muere. Pero ¿qué pasa para que le toque le toque ese larguísimo purgatorio? Un pecado grave que habrá tenido un arrepentimiento, pero no fue suficiente. Tenemos que recordar siempre, ¿no? Que si se... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es que cuando cometemos un pecado grave, tenemos que confesarlo. Pero la confesión nos quita la culpa. Y por ese pecado iremos al infierno, si el pecado es grave, si es un pecado mortal. Es decir, nos lleva a la muerte eterna. Pero queda la pena. Entonces, ¿la pena cómo se paga esa pena? Bueno, la penitencia que nos deben hacer es parte. Pero además, todo el sufrimiento que podamos tener y que lo soportemos, y todo el bien que hagamos, eso va a descontar. Pero a veces queda algún remanente, y es muy probable que queden varios remanentes. Entonces esos hay que pagarlos en el purgatorio. O como decía Marta Robán, había que llamarlo purificatorio. Porque el alma va a purificarse en el fuego del amor de Dios. Pero no es nada fácil, ¿no? Es doloroso.
Y el tiempo, bueno, uno dice no hay tiempo, sí hay tiempo. ¿Y cómo es ese tiempo? Bueno, no lo sabemos, pero hay. Entonces, una de las, digamos, formas de ver el purgatorio es que cuando uno está sucio, no se sabe a sí mismo sucio y tiene que ver a alguien, y alguien importante no lo va a ver así sucio. Antes tendrá que limpiarse, pues ante la santidad de Dios no se puede estar con suciedades. ¿eh? Entonces, si no hubo una contrición perfecta, que puede ser antes de morir, aunque uno no haya podido confesarse en ese momento una contrición perfecta, entonces ya puede no pasar por el purgatorio. Pero si no, aunque haya confesado, salvo que también haya aplicado una indulgencia plenaria. Esa indulgencia plenaria borra absolutamente todo. Si está bien aplicada, si está bien hecha, es decir, que hay contrición, ¿no? Y que uno ha querido reparar y demás. Y entonces sí va directamente. Pero si no, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Justamente eso, de esta verdad, de esta verdad. Ese amor quema para purificar como se purifica la plata o los metales preciosos en el crisol, ¿no? Toda la escoria se quita todo, ¿no? Para que reluzca entre la santidad de Dios para relucir. Y por otro lado, claro, la misma persona en sufrimiento, ¿cuál es? Que sabe, conoce algo de la belleza de Dios, sabe que Dios está, que es el supremo bien, que es todo, absolutamente todo, y quiere estar con Él. Pero ese retraso lo hace que se vaya purificando el alma. Y luego le pregunta a la Virgen si se quieren ofrecer como almas víctimas, no le dice así, sino que le dice si quieren sufrir, soportar los sufrimientos que Dios les quiere enviar. ¿Y para qué? Para reparar de nuevo por los pecados con que es ofendido Dios. Lo que decía antes, ¿no? La justicia de Dios. Y también dice de súplica, es decir, que intercedan a través de sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. De nuevo, lo que exige la justicia y lo que exige la misericordia de Dios. Por eso, justicia y misericordia van juntas. Guay de poner la misericordia sin la justicia, como también guay de poner la justicia sin la misericordia. Y cuando pronuncia eso, era lo que decíamos en el audio anterior, que aparece esa luz. Es decir, la Virgen abre las manos. Cada vez que la Virgen abre las manos, emanan gracias. Lo vemos en la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos sobre el mundo. Lo vemos en la medalla milagrosa, igual. Van las gracias, todas las gracias pasan por ella. Todas las gracias pasan por su corazón. El corazón de María es el tabernáculo de la Santísima Trinidad. Como le dice a Bruno Cornacchione, yo soy aquella que habita, que está en la Santísima Trinidad. No es Dios, pero está ahí. Es decir, Dios está ahí. Lo que recordamos de San Maximiliano Kolbe, la Inmaculada Concepción, todo eso. Es decir, que dice, y la luz que venía, ¿no? Nos hacía ver a nosotros en esa luz, nos penetró, de ella salió y penetró esa luz y nos hizo ver a nosotros mismos en Dios. Y luego hicieron que era la luz del Espíritu que confesaran. Esto se parece mucho a es que esta es la visitación de María. La visitación a estos niños, cada aparición es una visitación. Y nos recuerda la visitación cuando va a visitar a Isabel. También emana de esta criatura que es María, esta doncella, en su vida en la tierra, también emana ahí el Espíritu Santo. Apenas se comunica el saludo, shalom, y se llena del Espíritu Santo el niño que está en el seno de Isabel, y Isabel misma confiesa, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Nosotros justamente recordamos a la madre de nuestro Señor que nos vino a visitar en Fátima y que nos sigue visitando. Y luego de ese momento,
de los niños. La Virgen dice algo muy importante y con esto vamos a terminar este triduo, justamente haciendo lo que ella nos pide. Recen el rosario todos los días. A ellos les agrega para alcanzar la paz del mundo, porque el mundo estaba en guerra, y el fin de la guerra. A nosotros nos dice lo mismo, porque el mundo está en guerra. No una guerra declarada, pero esa guerra está declarada así en el corazón del hombre. El hombre está en guerra con Dios. Y al estar en guerra con Dios, está en guerra consigo mismo y con los demás. Así que, de todo esto que nos queda, bueno, fundamentalmente dos cosas muy, pero muy importantes, además de la reparación y de la intercesión. Pero los dos grandes tesoros y los dos grandes valores que tenemos. Primero de todo la Eucaristía y luego el rezo del Santo Rosario. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.